Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Muy buenos días. Bienvenidos para este seminario de capacitación ministerial. Nosotros somos una iglesia en construcción. Se ha visto las páginas de internet que hasta ahora están elaborando los links, los sistemas, los sitios, y entonces van desarrollando conforme a las medidas que se necesitan. Nosotros, desde que comenzamos Palabra Viva, somos una iglesia en construcción. Y esperamos que hasta la venida del Señor no deje de ser así. Que siempre estemos ahí como renovando, cambiando, buscando. Nosotros podríamos concentrar todo nuestro esfuerzo solamente en la iglesia local, que sería esta iglesia que está ahora ubicada en este lugar, la iglesia que se congrega en este lugar. Pero nosotros sabemos que el Señor nos ha impulsado, no a nosotros, sino a toda la iglesia en general, a que nosotros hagamos la obra, adentro y afuera. Él dijo, vayan a Jerusalén, a Samaria, a toda Judea y hasta lo último de la tierra. Y si uno lee el libro de los Hechos, así fue. O sea, no fue solamente la iglesia local de Jerusalén. Es más, la iglesia que se quedó en Jerusalén, como se volvió tan local, tan cerrada, tan endógena, terminó desapareciendo la iglesia de Jerusalén. Porque se volvió una iglesia judaizante. Se volvió una iglesia en que ellos pensaron que solamente la salvación era para los judíos. ¿Qué iglesia es la que toma el relevo y realmente hace la obra? ¿Cuál es la iglesia que realmente hace la obra? No es la iglesia de Jerusalén particularmente, sino que en el libro de los Hechos uno lee cuál es la iglesia que hace la obra. ¿Quién sabe? La de Macedonia, la de Antioquía. La iglesia de Antioquía, ¿sí? Que inclusive no es fundada por los apóstoles, sino por discípulos de los apóstoles. Y en esa iglesia, Bernabé, que es un hombre tan excelente, capacitará después a Pablo. Mire cómo es la historia de Bernabé. Bernabé es uno de los discípulos iniciales. Usted lee el libro de los Hechos, él es de los discípulos iniciales. Y Bernabé se va a hacer la obra a la iglesia de Antioquía. Cuando Pablo recibe la revelación, usted tiene que entender que cuando uno recién recibe la revelación, uno tiene una conmoción interior que no sabe manejar. Cuando uno inicialmente llega a los pies del Señor, llega y quema todos los libros y rompe todos los discos y arranca todos los carteles. Ojo, si le enseñaron mal. Pero si la persona que le enseñó mal lo llevó a la vida en Cristo, a nacer de nuevo, uno piensa que como nació de nuevo, lo que le enseñó mal, eso es la verdad. Déjeme contarle una historia antes de la historia de Bernabé. Yo conozco un pastor que fundó 60 iglesias en Colombia, es un apóstol. Y este pastor, él se llama Mario, es un pastor de Cali. Él era un arquitecto prestigioso en Cali, de un nivel social muy alto. Muy alto es top. Y él era alcohólico, él era drogadicto, él era un fornicario, y con su esposa, quien era una mujer top de la sociedad de Cali, su hogar estaba destruido. Un día se fue a la olla, normalmente pues él tenía su proveedor que le llevaba a la oficina su droga, y un día se le acabó la droga en medio de la rumba, y él se fue a la olla, ¿sí? Una persona de este nivel jamás se mete a la olla, pero él, como estaba desesperado por la droga, se fue a la olla en Cali, en los suburbios, en los lugares terribles. Cuando llegó a la olla, se encontró con un pastor cristiano que predicaba en estos lugares. A estos lugares, normalmente, los pastores top no se meten. Los pastores top están en los clubes. Y entonces, allá no se meten los pastores que están haciendo la obra. Y cuando este pastor empezó a predicarle a este hombre nació de nuevo, recibió el bautismo del Espíritu Santo y en un momento su vida fue transformada y dejó la adicción al alcohol, a las drogas y a toda la vida que llevaba perversa. Y este hombre, en medio de esa olla, pues, esta historia que le estoy contando me la contó él a viva voz a mí. Y entonces él es conmovido y su vida es transformada y va donde el pastor que tiene en ese sector, que es el sector deprimente de Cali, la iglesia.
Y va a la iglesia y se arrodilla y comienza a orar y pasa toda la noche, en lugar de estar consumiendo droga, pasa orando, 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 orando. Y cuando llega a la casa como a las 4 de la mañana, la mujer pues ya está acostumbrada, entonces ya sabe que llegó con los vapores etílicos y de droga y de sexo. Y cuando él llega completamente transformado, inclusive físicamente, y le dice, mi amor, fui transformado. Y ella, ¿qué le pasó? ¿Será que ahora se cambió de sexo o qué? Entonces, le dice, fui transformado, Dios me cambió. Mario, usted no solamente está mezclando cocaína, sino otras drogas, ácidos, ¿cómo así que? No, en serio, Dios me cambió, Dios obró en mi vida. Y ella, pues lo miraba distinto, pero no sabía. Le dijo, eso era un viernes, esta experiencia es el sábado. Le dice, mañana tenemos que ir a la iglesia, mañana, mira, Dios, el Espíritu Santo. Yo comencé a hablar como unas cosas raras, mira, y empezó a hablar en lenguas. Y la mujer, ¿pero qué es esto tan raro? ¿Se endemonió este tipo? ¿Qué le hicieron? Se enloqueció, se le cruzaron los cables con la droga. Usted entiende que si una persona jamás ha escuchado del Evangelio, el Evangelio es locura. Y las experiencias espirituales son una locura. Entonces la mujer, ella era católica, pues como somos católicos en Colombia todos, o sea, nominales, la mayoría, perdón. Y entonces esta mujer no deja que se acueste a dormir, al otro día ahí como que, y él todo el día ahí como, mi amor, y Dios, y me cambió, está lleno del Espíritu Santo. Y entonces el domingo vámonos para la iglesia y la mujer dice, bueno, vamos a ver qué es lo que, porque lo ve cambiado, vamos a ver qué es la locura de este hombre, pero lo ve cambiado. Entonces se montan en el carro, salen de su apartamento, ellos viven en el sector lindo de Cali, en el Ciudad Jardín, y se van en el carro, un carro de marca, de línea, y empiezan a meterse en el sector deprimido, y nos van a atracar, Mario, nos van a robar, ¿por dónde me está metiendo usted? Esta mujer ni siquiera conocía este sector de la ciudad, porque ya no era viciosa, él sí. Y cuando llegan al lugar, es un lugar de latas, de piso de tierra, y llega y entra en un lugar donde hay personas muy humildes, además es una iglesia evangélica de pandereta, pentecostal. Entonces las mujeres son con la falda larga, con el pelo largo, no se afeitan en ninguna parte. Bueno, a la señora que va con sus jeans Calvin Klein y sus botas Louis Vuitton, le hacen poner una falda encima del blue jean, porque aquí no se puede estar sin falda, y le ponen un velo para cubrirle su peinado, que está muy lindo, y cubrirle los aretes, porque en esas iglesias no usan aretes. Y entonces ella, pero este man, ¿qué le pasó? ¿Qué es esta locura? Y entra y hay una gente bailando y danzando y gritando y haciendo un espectáculo. Para ella es grotesco. Y una gente con un nivel cultural que no es el de ellos, por lo tanto la gente tiene un nivel cultural muy bajo para ellos. Él no está viendo con estos ojos porque él ha nacido de nuevo. Entienda que es que cuando uno nace de nuevo, ya no hay nivel cultural, ya no hay nivel social, ya no hay nivel de marcas, sino que ya somos todos en Cristo. Él, como ha nacido de nuevo, y fuera de eso, tuvo esa transformación tan violenta, que normalmente no todos tenemos esa transformación. Él no ve eso, él lo que ve es que todos son lindos, hermanos en Cristo, y le da besos a todos, y abraza a todos, y ella pues no ha nacido de nuevo, ella fuchi, nadie me toque, y ella se hace en una esquina, y ¿qué está pasando? Y cuando empiezan a orar y todos se tiran al piso, el esposo también se tira al piso, y empiezan a gritar, y a convulsionar, y a dar pataletas, y esta mujer dice, ¿pero qué es esta locura? El pastor, que es un pastor con un nivel bajo, da la prédica y quién sabe qué predicará. La mujer ni siquiera escucha la palabra, pero cuando salen de ahí le dice, Mario, usted se fritó, lo prefiero drogadicto, viejo, a cristiano. Pero no entienda que ella no ha nacido de nuevo. No es una mujer mala, es una mujer que no conoce, que está ciega, que no ve. Y el otro tampoco es que está viendo muy bien. Entienda que es que llegó allí y perdónenme, la gracia de Dios lo supera a usted y a mí demasiado. Dios puede hablar por medio de un burro. Y bendito ese burro por el que habla. ¿Sí? Entonces, Mario
llegan, se van para la casa y en el camino le dice, mire Mario, yo jamás vuelvo a ese lugar. Olvídese que yo voy a ese lugar. Él llega a la casa, como él tiene ese encuentro tan importante, tan chocante, él se pone a llorar. Empieza a llorar y Señor, y no entiendo, si tú me has transformado, transfórmala a ella. Si yo era un drogadicto, si yo era un fornicario, si yo era un borracho y tú me has transformado, ¿por qué no la transformas allá que es juiciosa y que está en la casa ahí pendiente de los niños? Y entonces va donde el pastor. Y el pastor, que es un pastor que tiene una situación social completamente diferente, entonces le dice, pastor, mire, me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto. Y el pastor le dice, Mario, el Señor te pone a elegir. El que ama a padre y madre, esposo o esposa, hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Está bien o está mal lo que está diciendo el pastor? ¿Está bien lo que dice? ¿Está mal el contexto? Y entonces Mario se va con esa palabra a la casa, empieza a tratar de vivir la vida de fe, y entonces un día dice, vamos a mi casa, los hermanitos de la iglesia, y lleva a estos locos a la casa, al apartamento. En primer lugar, los hermanos pues ni saben, ¿sí? Yo me acuerdo una vez que invitamos a unos pastores de la cuadrangular muy pobres del campo, y un hermano los alojó en la casa, y entonces la hermana le dijo, mira, este es el baño, y ya, y no le dijo nada más, pero él no tenía baño, y entonces cuando él vio una cosa blanca ahí, dijo, oye, yo no la puedo ensuciar, y entonces hizo popó en el basurero. Entiende que son diferentes conceptos culturales. A mí me tocó en Corea cuando estaba estudiando teología limpiarme la boca con papel higiénico como si fueran servilletas, ¿sí? Y para mí era como raro, papel higiénico como servilletas, ¿no? ¿Sí? Pero después de que estaba en Cuba, digo, ay, tuve un poquito de papel higiénico para limpiarme la boca, ¿sí? Ay, son contextos completamente diferentes. El cuento es que Mario trata de llevar su vida de fe y su esposa lo ve cambiado, ya no es borracho, ya no es alcohólico, ya no es mujeriego, está congregándose en la iglesia, pero la mujer no lo soporta porque él aprendió mal por el contexto en que está aprendiendo y se vuelve ultra fanático dentro de su casa. Y coge toda su colección de los Beatles y la rompe, y coge los cuadros y los quiebra. Y entonces, ¿cómo así? No, espera, tipo viejo, usted no me va a dañar a mí la casa. Si me daña la casa, se va de la casa y entonces lo manda a dormir al garaje y empieza toda la crisis. El pastor, que es un hombre bueno y que lo ha llevado a los pies de Cristo y por el cual ha recibido el Espíritu Santo, no conoce esta situación. Es la primera vez que se le presenta esta situación, él no tiene la experiencia. Y entonces la cosa se agudiza tanto que Mario le dice al pastor, pastor, yo siento tanto llamado por servir a Dios, yo quiero predicar el evangelio, yo quiero hacer iglesia, yo quiero entregar mi vida, ya no quiero dedicarme más a la arquitectura, era un arquitecto muy famoso, y entonces él dice, yo quiero servir a Dios, pero mi esposa está en crisis. No es que la esposa está en crisis, él la metió en crisis por un mal manejo de la situación. Y entonces el pastor vuelve y le repite, Mario, el que no deja padre y madre, esposo y esposa, hijo y hija por causa de mí, no es digno de mí. Ahora, además, el pastor empieza a tener un interés sobre los bienes de Mario, porque Mario comienza a ser muy generoso con la iglesia. Entonces, pastor, y como es arquitecto, pastor, este piso cambiémoslo, y le manda a cambiar el piso, y pastor, estas tejas, y manda, y entonces ahora, como él con su dinero y con su poder, entonces el pastor lo eleva al cargo de copastor cuando apenas acaba de llegar. Y le dice, Mario, tiene que dejar a su mujer. Y Mario, como tiene esa experiencia de vida, él está dispuesto a hacer cualquier cosa por servir a Dios, se separa de la mujer. Y cuando llega a la iglesia muy mal, y su esposa muy mal, entonces el pastor le dice, ¿sabes qué? El Señor me mostró una palabra profética para ti. La hermana va a ser tu esposa. La hermana era una señora de un nivel cultural diferente, de un nivel social diferente, una hermana mayor de la iglesia que no se había podido casar y que era feita. Y Mario, no importa, ¿tú estás dispuesto a sacrificarte por el Señor? Lo que sea. Entonces, cásate. Porque si quieres hacer la obra no puedes estar solo. Y Mario se casó.
y Mario la lleva a vivir a ella. Es una hermana piadosa, es una hermana buena, es una hermana, pero usted entiende que eso no era del Señor. Mario ha nacido de nuevo, Mario tiene el Espíritu Santo, Mario tiene la palabra, pero tiene el desconocimiento de la vida. Y el pastor también es un pastor bueno, es un pastor predicador de la palabra, pero tiene una situación coyuntural que le está. Mario se casa y cuando empieza a casarse con ella, resulta que la señora seca los calzones en medio de la cocina y resulta que prepara el café en la taza. Bueno, y entonces Mario empieza a desesperarse. Pero eso sí, la señora ora por la mañana de madrugada y grita y baila con los bailos. Y entonces él, ¿qué hacemos? Y entonces trata de vivir como un año con ella y no puede. Y el hombre se desespera y mientras tanto está haciendo la obra, está haciendo grupos, está sirviendo como quién sabe qué. Este hombre apasionado, porque ha decidido entregar, además Dios lo llamó. Entonces él va donde el pastor y dice, pastor, no puedo vivir con esta mujer. No puedo, ella es un caso diferente, mejor dicho, es todo lo contrario a mí, usted no sabe, me estoy enloqueciendo. No quiere usar ni siquiera depilador de piernas, ¿sí? Y entonces le dice el pastor, Mario, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. ¿Está diciendo el pastor la verdad? Sí, pero no es correcto para lo que se acaba de suceder. Y entonces, Mario dice, está bien, yo decidí entregar mi vida. Tú conoces a Mario, ¿cierto? Yo decidí entregar mi vida a Dios. Y entonces él empieza a hacer la obra y comienza a trabajar y él sigue trabajando en la iglesia y entonces ahora en la iglesia lo odian, porque Mario, como viene de otro contexto, llega a cambiar todo en la iglesia y a decir que sí, que es bueno las faldas, pero que él va a comprar las faldas para que todas las hermanas queden uniformadas con faldas bonitas, entonces manda a hacer con un color de flores, según su estética arquitectónica, y entonces cuando llega con las faldas de flores para todas las hermanas, generosamente va a ayudarles a ser cristianos. La gente dice, no, yo no quiero flores, aquí estamos siempre con rayas. No, las flores son del Señor, porque la Biblia dice que los lirios del campo adoran al Señor, y sí, todas esas locuras que uno empieza a meterle, cuando uno no quiere de verdad tener la sabiduría para hacer la obra de Dios, uno no es capaz de dejar que Dios sea el que gobierna. Entonces la gente de la iglesia cogió contra Mario un resentimiento normal. Mario empezó a sentir que la iglesia tenía una rivalidad con él y fuera de eso la iglesia empezó a apoyar a la hermana, que pobrecita, que empezó a convertirse como si fuera una lucha de clases, ¿sí? Porque ¿cómo así que este hombre está humillando a la hermana que le dice que no cuelgue los calzones en medio de la sala? Y bueno, eso se armó la vida del pobre Mario dentro de la iglesia, pero el pastor no era capaz de decirle, Mario, usted tiene que sentarse y quédese quieto, viejo, y espere un momento, pero él no sabía eso, sino que él es porque Mario está fuera de eso aportando dinero para la iglesia. Hasta que Mario no puede más y le dice al pastor, pastor, lo siento, no puedo más, yo me voy a separar de esa hermana. La hermana herida, la iglesia herida, el pastor ahí mal y Mario mal. Y entonces el pastor le dice, Mario, si usted se separa, usted es un maldito. Y entonces no puede servir a Dios porque ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los borrachos, ni los chismosos, para que se asuste usted también, ¿no? No heredarán el reino de los cielos. Y entonces Mario dice, mire, yo lo intenté y lo siento. Y aunque yo me pierda, aunque yo esté perdido, en todo caso yo voy a predicar el evangelio para que muchos sean salvos. Y Mario, pensando que es un maldito perdido, se dedica, además lo echan de la iglesia, Mario se dedica a hacer iglesias en donde nadie ha ido para que no moleste. Entonces él se va donde las comunidades más pobres, hace una iglesia, pero como él es un maldito que no puede predicar el evangelio, hace la iglesia, estructura, enseña, y entonces dice, oiga, usted es como el más juicioso aquí, quédese a cargo, y chao, y sale corriendo, y se va donde los indígenas, arma la iglesia, además tiene recursos, arma la iglesia, arma cosa, y usted es la más juiciosa, quédese a cargo, y chao, y así fundará Mario 60 iglesias en Colombia. En medio de eso, él ya va entendiendo, va madurando, y va comprendiendo. ¿Dios estaba con él o no estaba con él? Pero usted entiende cómo actúa Dios.
¿Por qué Dios permite que nosotros o queremos o no queremos, o somos sabios o no somos sabios, o somos de mente de verdad amorosa o no? Todos están fallando. Mario está fallando, el pastor está fallando, la iglesia está fallando, pero Dios no falla. Dios no falla. Y entonces Mario ya en medio de esto ya ha madurado y dice, no, un momento, yo no estoy perdido, yo no soy un maldito perdido. No, pues me equivoqué, la embarré, va donde la esposa, le pide perdón, la esposa, bueno, yo lo perdono, va donde la otra señora, hermana, perdóneme, mire, eso fue una locura, perdóneme, le pide perdón, no, no lo perdono, que Dios lo consuma en el fuego, la incrédula lo perdonó, pero la creyente no, ¿no? Usted es un maldito, perdido, bueno, chao. Yo estoy colocándole un poco de pimienta a esta historia, ¿no? Y entonces Mario, en medio de su trasegar, conoce una mujer bonita, que lo ama, que es una mujer entregada a la obra, que quiere hacer la obra, y Mario se casa por tercera vez con él. Mario, no sé si los pastores conocen de la historia de él, Mario en el círculo evangélico de Bogotá es un paria, pero un paria es un desclasado, un excluido, un renegado, uno que no tiene que ver. Pero en el reino de los cielos, Mario tiene la corona de 60 iglesias que fundó. Él ya murió. El Señor lo cortó porque es su pecado. Pero tiene 60 obras en su vida. ¿A qué viene todo esto? Cuando Pablo se convierte, él llega a la iglesia y la iglesia dice, viejo, usted no tiene lugar con nosotros. Porque usted nos persiguió, porque usted tiene un conocimiento, porque usted no, y porque usted... ¿Cómo así que predicarle a los gentiles? ¿Sí? Hoy en día en Palabra Viva están diciendo, ¿cómo así que predicarle a los pobres? Oye, ay, ¿cómo nos desviamos, no? ¿Cómo nos desviamos de todos lados? Como dicho, es que la mente del hombre, usted entiende que son vasos de barro, pero para que la gloria de Dios sea la que es. Y entonces Pablo le dice, ¿cómo así que predicarle a los gentiles? No, los discípulos como que le hacen el ¿Quién lo recoge? ¿Quién es la persona que lo recibe? ¿Quién es el que lo presenta ante los discípulos? Bernabé. Y Bernabé dice, miren, venga, recibámoslo, este hombre es útil para el evangelio porque él tiene un conocimiento y además tiene una experiencia y además es, pero no tanto por sus galardones, él es un hermano en Cristo, Dios lo salvó y lo más importante es eso. Pedro, ¿usted lo salvó? Sí. Esteban, ¿usted lo salvó? Sí. Jacob, ¿usted lo salvó? Pedro, ¿usted la embarró? Jacob, ¿usted la embarró así? Pues él también, viejo, pero... En todo caso, queda la cosa medio difícil. Pablo es rechazado por la iglesia original y Pablo se regresa. Pablo, tristemente, perdemos a Pablo. Pablo se regresa a Tarso a volver a trabajar, a hacer tiendas de campaña, que era su negocio y le iba muy bien. Y Tarso es una ciudad cosmopolita. Después de que trata amablemente de disponerse. Pablo no conoce, Pedro no conoce, Esteban no conoce, Bernabé es el que conoce. Bernabé es el que realmente está entendiendo todo este cuento. Bernabé se va para la iglesia de Antioquía y en Antioquía ocurre un fenómeno. La iglesia, acuérdese, originalmente la iglesia es judía, la salvación viene por los judíos, Jesús nació judío y predicó en primer lugar a los judíos. Pero después de eso, después de la muerte de Jesús, de pronto tocaremos algo más adelante, él dice ahora, después de que él muere y resucita, antes no, se necesita primero la muerte y la resurrección de Jesús y la muerte y la resurrección para que solamente los judíos matarían a Jesús. Pero después de la resurrección ahora dice, vayan y predíquenle a todas las criaturas, a todas las personas, a todas las culturas. ¿Sí? No es a los perros y a los gatos, sino a todas las culturas. Y entonces, pero los discípulos no lo hacen, los discípulos se quedan en Jerusalén, encerrados en una iglesia endógama. Endógama es que es hacia adentro. Usted me perdona, yo quisiera no usar palabras, pero a veces mis palabras son un obstáculo. Porque entonces después la gente va a predicar el evangelio. Mire, usted sabe que la iglesia endógama, ¿sabe a qué sabe usted? No le digo porque me da pena. ¿Sí? La iglesia se volvió cerrada, la iglesia se volvió solamente para judíos. Los gentiles no tienen lugar en nosotros. Y entonces la iglesia en Antioquía, que es ya un lugar más lejos de Jerusalén, empiezan a haber judíos, que son los que orientan, y empiezan a llegar gentiles. Y la iglesia comienza a ver una iglesia mixta, y de pronto ahora los gentiles son más que los judíos. Entonces la iglesia va
Llega Bernabé a esta iglesia a predicar. Bernabé es un hombre tan bueno, yo creo que no hay ningún personaje de la iglesia primitiva como Bernabé. Bernabé llega y Bernabé tiene una autoestima muy buena. Él no se cree la última tapa de la Coca-Cola. Él dice, ¿sabe qué? Yo no alcanzo para predicarle a esta gente, yo no tengo problema, pero yo sí sé quién me podía ayudar. El que desecharon todos, Pablo. Y se va, han pasado más o menos 13 años, y se va, no sé si mi cronología está bien, se va hasta Tarso, que queda lejos, porque Tarso queda allá en el puente entre Europa y Asia, ahí por la región de Turquía y de Grecia. Se va a Tarso y le dice, hermano, Dios te llamó. Yo cuando veo, por ejemplo, la riqueza de gente que es tan especial, con tantos dones, yo no canso de decirle, viejo, Dios lo llamó. ¿Sí? Viejo, Dios lo llamó. Vieja, Dios te llamó. Viejo, Dios te llamó. Vieja, Dios te llamó. Dios te llamó. Pero ojo, Dios los llamó a todos. Aunque Él ha dado diferentes ministerios a cada uno. Bernabé es un pastor. Bernabé tiene un corazón de pastor que no le cabe en el pecho. Pablo no es pastor. Pablo es maestro. Entonces él sabe, yo necesito estructurar esta iglesia. Entonces va y busca a Pablo, que está al otro lado del mundo, y le dice, venga viejo, usted tiene llamado, venga, sus dones, ¿se acuerda? No, pero es que esa gente, hermano, no. Pablo se había apartado. Habíamos perdido a Pablo. Esa gente me rechazó, viejo. Yo, imagínense, yo cambié mi vida, dejé todo, y lo que hicieron fue que me respondieron con 3 piedras. Y no vio que me estaban mirando mal y que decían que yo me las creía y que, sí, yo, sí. Pero venga, Pablo, entienda. Venga y me ayuda a Antioquía. Y Pablo deja Tarso, deja su negocio y vuelve a Antioquía. Y en Antioquía empieza a servir. Pablo tiene algunos problemas de carácter. Cuando usted lee el libro de los Hechos, verá el carácter de Pablo. Pero con todos esos problemas él empieza a servir. Y Bernabé es un bacán. Yo todavía no le encuentro bueno, sí, tiene un problema, es demasiado bueno. Y ser demasiado bueno en el mundo, ¿sabe qué? La gente se le quiere montar encima. Y resulta que para ser obispo de una iglesia, uno tiene que tener un poquito de carácter y no dejar que la gente... Porque si yo le digo a la gente, ¿de qué color pintamos la iglesia? Ya, se perdió la iglesia, se dividió, la mitad se fue con el rojo y la mitad se fue con el azul y los de blanco se quedan acá. No, usted toca decir, vamos a pintar la iglesia de rojo. Está inmundo el color, sí, pero yo soy el obispo, quedó de rojo. Y entonces Bernabé empieza con Pablo a estructurar la iglesia en Antioquía, es una iglesia que se vuelve muy poderosa, y entonces la iglesia decide que vayan a evangelizar. Y se van a evangelizar. Pero resulta que necesitan a alguien que los acompañe. Y entonces dicen, tenemos un joven que es muy pilo. Vamos a decirle a Juan Marcos que nos acompañe. Y Juan Marcos, sí, yo quiero ir. No, yo doy la vida por el Señor, yo soy apasionado. Y entonces sí, bueno, vamos. Y resulta que en el medio del viaje no hay papel higiénico, hay que bañarse la cola con agua. Y a Bernabé le parece muy incómodo. Y dice, no viejo, yo no aguanto este voltaje, yo renuncio. Y Pablo le dice, viejo, si usted renuncia es desechado y nunca más. Pablo que había sido desechado y que había pasado, usted entiende que uno vuelve a repetir los mismos defectos de la persona que le dañó. Por eso nosotros repetimos los defectos de nuestros padres. ¿Y de dónde esta manía mía de parecerme tanto a lo que más temía? Y Pablo desecha a Juan Marcos. Bueno, hacen el viaje es muy bueno, fructífero, vuelven. Y la segunda vez dicen, vamos a salir. Y entonces Bernabé dice, vamos a llevar a este joven que es un buen elemento para la iglesia. Y Pablo le dice, no viejo, perdóneme, pero aquí, mire, usted no sabe nada viejo, aquí yo soy el maestro. ¿Usted entiende ese corazón malo de Pablo? Que después de que Bernabé lo había acogido, lo había restaurado y lo había regresado a la obra, ahora él es el que desecha a la gente. Y entonces Bernabé le dice, tranquilo viejo, váyase usted por aquí. ¿Para dónde se va a ir usted? Como Abraham. ¿Qué terreno quiere coger? Ese, listo. Yo me voy con Juan Marcos, me voy para Chipre.
Y él se fue para Chipre. Y Pablo se fue, hizo la obra y conoció a Aquila y a Priscila y la obra poderosa y el hombre... Pero con el tiempo, Pablo es traicionado por la gente que lo está acompañando. Todos me han dejado. En la carta dice, todos me han dejado. No está conmigo sino Lucas, el médico amado, y Erastos creo que es el testigo fiel. Pero Alejandro el candelero es un malvado y el otro es un malvado. Y bueno, díganle a Juan Marcos que me traiga la capa que dejé en Troas y los libros. Es útil para la obra. Es útil para la obra. El que él había desechado, ahora es el hombre que es fiel para servir. ¿Quién está tapándonos la boca a todos? El Señor. Y entiende usted que la obra es hecha con vasos de barro. Esa es la parte milagrosa de la iglesia. Pero nosotros como ministros del evangelio, como siervos, como servidores, deberíamos de entender eso. Y entender que en medio de, mire, cada uno de nosotros ha tenido una formación particular. Además, cada uno de nosotros ha tenido una vida particular, con deficiencias. Aquí tenemos psicólogos, con cosas, aquí tenemos educadores, con cosas que nos han afectado. Y nosotros seremos esos vasos con esas imperfecciones, pero lo que llevamos por dentro es la gloria del Señor. A Él le plació. Mire conmigo, 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo y por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Porque nosotros, los que vivimos, siempre estamos entregados a la muerte por amor a Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal, de manera que en nosotros actúa la muerte y en ustedes la vida. Para que en este cuerpo mortal, o sea, en este vaso de barro, en estas debilidades, en estas deficiencias, falencias, pero también en esas virtudes, porque todos tenemos algunos dones, se sepa que el poder no es de los hombres, sino de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros solamente somos el burrito que está cargando al Señor. No, pero el burrito tiene pelos blancos, no, pero el burrito tiene pelos negros. Eso no importa qué pelos tiene el burrito, desde que lleve al Señor. Porque si es un caballo majestuoso blanco, un corcel de $1 millón de caballerizas españolas, a Ricardo que le encantan los caballos, es un caballo andaluz de origen árabe, pero si no lleva al Señor, el caballo no sirve para nada. Mejor que sea un burrito sencillo y humilde. Desde que lleve al Señor, el Señor volverá montado en un caballo blanco. Entiende que no es que va a venir en un caballo blanco, en el cielo no hay caballos, en el cielo no hay caballos. ¿Sí? Una que otra bestia se colará, pero caballos no hay. Pero el Señor quiere decir que el Señor volverá en majestad, en poder y en gran gloria. Porque ya no se necesita hacer exégesis de Dios. ¿Qué significa que ya no se necesita? Perdóneme por usar una palabra en griego. No es bueno en la predicación. Pero estoy asándola porque nosotros llamamos a este tiempo de las mañanas exégesis, hermenéutica y homilética de Jesús. ¿Qué significa exégesis? No debí de haber utilizado esas palabras, pero era para atrapar un poco a los intelectualoides a ver si los logramos transformar en hombres de Dios. ¿Qué significa exégesis? Mire conmigo Juan capítulo 1, versículo 18. Estamos solamente haciendo los prolegómenos, la introducción, la ambientación, para que entendamos con qué líneas, con qué reglas de juego vamos a jugar este partido. ¿Sí? Usted que estuvo ayer viendo el Mundial, entonces ya sabe de qué está hablando. Por favor, pastora Jackie.
A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esa palabra conocer es exégesis. ¿A Dios qué? Nadie le vio jamás. ¿Y cómo se presentó el Hijo? Se presentó en un caballo andaluz blanco, naciendo en el palacio y hablando eruditamente de cómo la iglesia endógena de, ay viejo, usted no sabe nada, está perdido, se le han subido los vapores y aprendió muy mal del que escuchó mal. Él aprendió mal. ¿Sabe dónde nació Jesús? En un pesebre. ¿Saben qué ciudad? En la ciudad de Belén, que es la ciudad más pequeña. ¿Saben qué región? En la región de Nazaret, que de Nazaret no puede salir nada bueno. ¿Sabe de qué familia? De una familia tan pobre que solamente tenía 2 tórtolas para entregar como sacrificio para presentar su primogénito. No quiere decir que el evangelio entonces es pobre. Lo que quiere decir es que Dios se rebajó hasta lo sumo para que nosotros pudiéramos conocer, entender quién es Dios. Ese es el punto. Si usted enreda el evangelio con tonterías, pues créame que usted está haciendo es piedra de tropiezo y usted no ha entendido nada. Porque exégesis significa cómo dar a conocer sencillamente el propósito de Dios. Ayer estábamos hablando del culto con el pastor José. Y entonces yo le decía que nosotros hemos tratado de que en el culto no haya ninguna exageración. Para que la gente que es nueva no se sienta asustada. Imagínense que yo soy nuevo y entro a esta iglesia y ¡ah, aleluya, Dios! ¡Dios! ¡Aleluya! ¡Jesús! En primer lugar, en la persona que está haciendo así hay un histrionismo insano. Es un histrionismo insano. Porque quiere mostrar su espiritualidad por cosas cosméticas que no son. Usted jamás verá a Jesús orando en público así. ¿A quiénes verá orando así? A los fariseos. Para que la gente los viera que tan piadosos eran, pero su vida por dentro era una miseria. Y no querían cambiar. Entonces no hay que exagerarse con Dios. ¿Sabe cómo ora Jesús? Padre bueno, te doy gracias que me has oído. Yo te digo esto no porque tú no me escuches, sino para que ellos sepan que tú has orado. Amén. Pero si yo aprendí al lado de un histriónico, como él me llevó a la vida, yo pienso que lo que él hace está bien, como el pastor este que conté la historia. Entonces yo me tiro al piso y digo, Jesús, Jesús, y ando ronco todo el tiempo porque pienso que Dios es sordo y que si no grito, Dios no me escucha. Ojo, Jesús clamó a gran voz en el no histriónicamente, sino cuando tenía agonía en el momento de la muerte, cuando gritó, Padre, porque Jesús también, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No, él está pasando el momento de crisis y como está, usted entiende que Jesús no está impostando nada, sino que cuando se pone bravo, ay no Jesús, bravo no es de Dios. ¿Cómo se te ocurre ponerte bravo? Aquí un cristiano no se pone bravo. Viejo, venga, sálgase más bien de aquí, ¿sí? Con látigo lo saco. Yo no le voy a dar el pan de los hijos a los perros. Señor, un cristiano no habla así, a los humildes hay que protegerlos siempre. No, usted no entiende que hay una razón de que él no sane al hijo de la mujer sirofenicia. Y sin embargo, esta mujer es tan sabia, tan astuta, tan pila, es la única persona que le ganó a Jesús. ¿Con qué le ganó? Con la humildad. Dijo, sí, es verdad, los perros no merecen el pan de los hijos. Pero ¿saben qué? Pueden comer de las migajas que caen. Regalan una migaja tuya, dame una migaja tuya. Y Jesús dice, ay, yo nunca vi
tanta fe en Israel. Pero usted tiene que haber una razón para no y había una razón para sí, y esa razón la tiene que entender, es Dios. Entonces en el culto, si nosotros tenemos una exageración, pues la gente nueva, como la esposa de Mario, se va a perder. Porque nosotros fuimos piedra de tropiezo. Aprenda a gritar para adentro. ¿Usted sabe cómo eran las iglesias en Rusia en el tiempo de la persecución? Se reunían en los bosques del frío, ahí, y empezaban, aleluya, aleluya, Cristo viene, aleluya, Jesús, gracias, Señor, gracias, Señor. Gritando para adentro, porque si los escuchaban, los mataban. Entonces nosotros tenemos que aprender cómo somos buenos exégetas de Dios. ¿Cómo damos a conocer a Dios a la gente? Porque esa es nuestra razón de ser. ¿Cómo hacemos para no exagerarnos? Para no permitir que sea nuestra condición social, nuestra condición cultural, perdón, lo que se convierta en un tropiezo. La iglesia primitiva, por ser judíos, no quisieron admitir a los gentiles. Pero después, ¿sabes qué hicieron los gentiles con los judíos? Los descabezaron. Y entonces la iglesia en el siglo III se separará, no sé si se separará totalmente del judaísmo y dirá, ¿sabe qué? No, ni siquiera por una razón teológica, sino porque en Roma se celebraba la Pascua, perdón, en Oriente se celebraba la Pascua de una manera, o sea, según la fecha del calendario romano, y en Oriente, en la iglesia de Antioquía, se celebraba de una manera, de modo el calendario judío y el calendario romano, y hoy en día inclusive el calendario nuestro, son diferentes. ¿Qué es más correcto, celebrar la Pascua según los judíos o según los romanos? ¿Qué es más correcto? Uno pensaría según los judíos, pero resulta que es que la Pascua no es una cuestión de fechas. Y el Señor no nos mandó a celebrar la Pascua porque Cristo es nuestra Pascua. Entonces nosotros estamos celebrando el Día del Señor es todos los días, los días del Señor. Pero si usted no dice el Día del Señor, entonces está mal. No importa, dígale domingo, dígale celebración, dígale culto, dígale, no se pierda en las nimiedades, sino que entienda que la razón de la salvación no consiste en lo externo, en las formas, sino que la salvación consiste en una vida que ha sido transformada por la experiencia de tener este encuentro, este conocimiento, esta palabra mejor que conocimiento, porque nosotros tenemos la tara griega, que pensamos que conocimiento es repetir unas sentencias. Ayer estábamos hablando del copy. Copy son los trajes que no son de marca, pero le ponen la marca. Y piensa que por ponerle la marca son iguales. No son iguales. No son iguales, la tela no tiene la misma calidad, el corte, el diseño, la planta con que se diseñan, el zip, ¿no ve que los copies se les daña siempre el zip? Entonces uno ahí con el copy, con el zip ahí, sí, torcido, y con la cola ahí, el vestido le queda ahí, pero es Louis Vuitton, no, viejo, ¿no? ¿Sí? No, porque es copy. Pero algunos piensan que por poner una etiqueta, por cambiar la etiqueta, entonces ya es original. No, nosotros no estamos repitiendo un conocimiento, nosotros estamos transmitiendo una experiencia de un encuentro con el Dios viviente. Y lo que vino a hacer Jesús es a dar ese conocimiento, este conocimiento griego que es el conocimiento intelectual, es una basura, ahorita lo vamos a ver, cuando comencemos el seminario, no hemos comenzado. Sino que nosotros tenemos que hablar del conocimiento del que habla la Biblia, que es comunión íntima con Dios. No hacer una teología, no es teología, no es una sistematización de Dios, sino que es nuestra vida transformada. Y hay un problema, si usted no entiende bien, piensa que su vida transformada es el mensaje, o lo que llaman no quiero utilizar palabras en
en griego. Lo que llaman en querigma, pero no quiero utilizar las palabras. Entonces nosotros estamos pensando que nuestra experiencia personal, sí, como a Mario le pasó, él pensó que su experiencia personal, o lo que le pasó al pastor, él pensó que su experiencia personal era lo que tenía que transmitirle a la mujer. No, no tenía que transmitirle eso. Tenía que decirles, venga Jesús y encuéntrese usted con Jesús y deje que Jesús obre en su vida. A mí me sacó de las drogas, del alcoholismo, de la fornicación, pero a su merced la va a librar del odio y de la envidia y de otras cosas que tiene que son diferentes a las mías. Yo no soy mejor que usted y usted no es mejor que yo. Todos necesitamos de Jesús. Todos necesitamos tener este encuentro. Pero este encuentro no es un conocimiento intelectual. ¿Saben quiénes harán toda la conspiración para matar a Jesús? ¿Quiénes? Entonces, nosotros los intelectuales son los que mataron a Jesús. Porque ellos sí tenían el conocimiento. Es que este campesino de Nazaret no sabe nada. Y fuera de eso, mire, se junta con los pobres, con los desclasados, con las prostitutas y con los pecadores. Ese no sabe nada. Él no tiene exégesis, ni hermenéutica, ni homilética. Él no sabe lo que significa estartero. Nosotros somos expertos en la ley. A mí me da susto porque a veces la voluntad de Dios, un seminario que nosotros damos, se ha convertido en ley. Y esa ley está matando a mucha gente en la iglesia. Y muchos malvados están usándola como una espada, no para dar la vida, sino para matar. ¿Por qué? No hay nada más peligroso que un bobo con iniciativa. No hay nada más peligroso que uno que no sabe y cree que sabe. En cuanto a Dios, nosotros no sabemos nada. A Dios es imposible conocerlo. Ojo lo que estoy diciendo. A Dios es imposible conocerlo. Mire conmigo, 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A Dios nadie lo ha visto ni lo puede ver. Juan capítulo 6, versículo 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Juan capítulo 5, versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Entonces el hombre no puede conocer a Dios porque no puede habitar en luz inaccesible, no puede entender la mente de Dios. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos. ¿Quién enseñará al Señor? ¿Quién instruirá la mente del Señor? ¿Somos más sabios que Él? No podemos, para el hombre esto es imposible. Nadie puede decir que conoce a Dios. Y en cuanto a eso es estar ¿qué? Perdido. ¿Por qué es estar perdido? Porque mire Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si usted no puede conocer a Dios, está perdido, y nadie puede conocer a Dios. Entonces todos estamos perdidos. Pero, Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Gracias a Dios. Gracias a Dios que Él no se hizo el erudito bíblico, sino que se rebajó, se despojó, se hizo humilde como uno de nosotros y más humilde que los humildes. Porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nos reveló, nos mostró, nos enseñó. Vimos su gloria, vimos la gloria del Padre. El que me ha visto a mí, ¿qué?
¿usted se imagina donde Jesús nos hubiera hablado en hebreo? Él habló en hebreo, él habló en arameo, bueno. Pero entiende que él no habló en griego erudito no, él habló en el idioma que hablaba todo el mundo. El griego que él habló, o el arameo que él habló, era la lengua común, la lengua que todo el mundo manejaba, la lengua franca. Lo que pasa es que nosotros ya no hablamos arameo, ya no hablamos griego común. Entonces ahora nos toca desde el español estudiar un poquito para poder, si queremos conocer mejor. Ojo, no dije si queremos conocer, sino queremos conocer un poquito mejor. Pero, créame, que ese pastor, cuando le predicó a Mario, lo hizo nacer de nuevo, aunque tuviera todas las deficiencias. Porque la salvación no consiste en la erudición, la salvación consiste en saber que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Mario entendió eso. Si después uno quiere profundizar, está bien. Si después uno quiere conocer un poquito más, sí, es bueno. Pero no por el afán intelectual. Ojo, cuidado con los que quieren hacerse sabios. Son necios. Cuidado con los que quieren, pero cuidado también con los que dicen, no, el evangelio no, eso no hay que estudiar. Eso, prediquemos que el Espíritu Santo nos dice que hablemos. Y resultan hablando burradas. No, hay que tener un sentido común. La gente tiene que tener una coherencia. Jesús nos habló en el idioma nuestro. Bueno, no en español, en arameo. Y el arameo es un idioma sencillo. El hebreo es el lenguaje más sencillo que existe en el mundo. No es la lengua de Dios. Dios habla hebreo. No, Dios no habla hebreo. Dios habla es por su Hijo. El lenguaje, el idioma de Dios se llama Jesús. Él habla Jesús. Y Jesús se puede entender en todas las lenguas. Así se diga Jesús, Yeshua, Jesús, o así se diga para los sordomudos, o así se diga Jesús. Pero es que no es por la pronunciación, es por entender quién es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Él nos lo dio a conocer. Yo quiero que este proyecto que nosotros tenemos de reunirnos ya no va a ser cada 6 meses, porque ya me di cuenta que para algunas personas es muy oneroso y muy fatigoso y es un sacrificio. Yo estoy admirado de los hermanos de Venezuela, de Ludo y de Augusto, que vienen desde Venezuela. Hace un año era muy difícil, ahora es imposible. Hace un año ahora es un milagro que ellos estén aquí. Porque hay que dejar no solamente la plata, hay que dejar la piel, porque es peligrosísimo. Es una cosa, es un albur, es una odisea. Yo tengo ganas de irme con ustedes para allá. Tengo ganas de estar una semana con ustedes. Yo no sé si sea conveniente, pero tengo ganas de irme con ustedes. Entonces, no porque sea un mártir, sino porque quiero ver el fenómeno social. Entonces bueno, lo que nosotros estamos viendo es, ¿qué queremos hacer con esta reunión? Se llama capacitación para pastores, para servidores. ¿Sí? Que nosotros podamos tener el amor de Cristo habitando en nosotros para llevar mejor el evangelio. Fíjese que ya no dije herramientas, porque algunos piensan que herramientas significa que la iglesia endógena, no debía haber dicho endógena. Y empiezan a repetir algo que ni siquiera conocen, no han conocido, no lo leyeron en ningún libro. Están repitiendo una sentencia. No es porque lo estudiaron, no es porque lo indagaron, no es porque se esforzaron trabajando, sino porque escucharon un discurso y lo están repitiendo como címbalo que retiñe, porque no hay amor. Y se nota que no hay amor, porque su afán no son las almas, sino su afán es mostrar su erudición y cuánto aprendieron. Pero se pierden en ese camino. Aquí tenemos hermanos que han sido testigos de personas que se han perdido en ese camino. Y al final, todo el conocimiento lo usan es para empezar a inventar cuentos mentirosos y desviar a la gente de la verdad. ¿Cómo ser respetuosos ante la palabra de Jesús, que es humilde? Ojo, la palabra de Jesús no es una alta teología. Jesús no es teólogo.
Jesús no es erudito, Jesús no es un fariseo, Jesús no es un escriba. Jesús es el Hijo de Dios, que se presentó humildemente entre nosotros, naciendo en un pesebre para nuestra salud y remedio. Sí, esa frase de la novena Aguinaldos colombiana es una maravilla. Nosotros queremos que mi Jesús recién nacido tenga en mi corazón su cuna y more eternamente, pero Él no va a nacer, ojo, Él no va a nacer en un palacio. No haga de su corazón un palacio, sino que usted tiene que reconocer que su corazón es un pesebre, o sea, una guarida de un animal llena de excrementos. Pero que si Jesús viene a morar ahí, lo convertirá en el palacio del rey, solamente si Él mora allí. Ese burro que entró a Jesús a Jerusalén es el animal más importante que el mejor caballo, que Tupac Amaru, que mejor que cualquier caballo de paso fino. Es más valioso, no por su valor intrínseco, no por su valor personal, no por su valor propio, sino porque cargó a Jesús. Si su corazón permite que Jesús more allí, entonces será el palacio del rey, aunque sea una miserable cochera. Y lo es, créame, lo es, no se crea nada, viejo. Nosotros estamos perdidos. Nuestro corazón es inmundo, engañoso, es falso, es corrupto. Siempre vamos a buscar nuestro propio beneficio, siempre vamos a envidiar, a odiar, a despreciar, a creernos mayores que los demás, superiores. Pero lo que está mostrando es precisamente nuestra indigencia. Eso que usted está mostrando es precisamente nuestra indigencia. Cuando una persona tiene una baja autoestima, ¿sabe qué hace? Pone fotos en todos lados. Y pone bustos y pone, a mí me impactó, perdón que use un ejemplo político, en Cuba no hay ningún busto a Fidel Castro, no hay ninguna calle, ni aeropuerto, ni lugar que se llame Fidel Castro, no hay ningún reconocimiento con un lugar de honor. Usted llega a la Plaza de la Revolución está coronada por un monumento a José Martí, que es el hombre pensador de Cuba, o sea, pero no es de la época de la Revolución. José Martí es un siglo antes. Y entonces está en una estatua de mármol blanquísimo, pétreo, allí el busto de José Martí, y hay una columna en mármol impactante. Y al frente de ese monumento hicieron unos edificios públicos, en uno está la imagen del Che Guevara y en otra imagen está la imagen de Camilo Cienfuegos. Yo no sé si Fidel es muy vivo. Cuando uno llega a esa revolución, ¿qué es lo primero? A esa plaza, uno, ¿qué es lo primero que pregunta? ¿Y dónde está Fidel? ¿Qué importa el Che? ¿Qué importa? ¿Sí? Pero entiende que él consideró que el valor de él no está en él, está en la obra que pudo hacer. El valor nuestro no está en nosotros, no está en nosotros. Y mire, es impajaritable, no nos podemos desprender de eso. Nuestro ego siempre estará como un león tratando de darnos tarascazos, pero hemos de domar a la bestia, hemos de colocarle bozal al caballo, hemos de colocarle dirección a este burro inmundo que quiere siempre creerse que es el duro, para que la gloria de Jesús no sea opacada. Y porque lo único, créame, lo único que puede dar a conocer al Padre es Jesús. Él es la exégesis de Dios. No hay otro que nos... Juan capítulo 1, versículo 18, otra vez. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, nosotros tenemos que dar a conocer a Jesús, para que Jesús nos dé a conocer al Padre, para que la gente pueda tener la vida. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Solamente se conoce al Padre por medio de ¿qué? De Jesús. Bueno, vamos a orar, vamos a tener un break, y vamos ahorita sí a comenzar el seminario. Padre Celestial, nuestro anhelo, nuestro deseo, Jesús, es que tú uses esta vida para tu reino eterno. Nosotros somos unos pobres burros inmundos con un corazón que es un estercolero, Señor, y que no sirve para nada.
pero nosotros somos de valía a tus ojos. Y tú nos tomas y nos llevas a ser el palacio del rey, la morada de Dios, Señor, y instrumentos útiles para tu obra. Vasos de barro, pero llenos de tu gloria, Jesús. Ayúdanos a entender esto, Señor. Ayúdanos a que nuestra mente tenga una transformación. Que nosotros nos volvamos del pecado. Que nosotros seamos transformados, que tengamos un cambio de dirección, de camino. Que no seamos como los religiosos, como los fariseos, como los escribas. ¿Dónde está el escriba de este siglo? ¿Dónde está el disputador? A ti te plació ganar al mundo por la locura del evangelio, por la sencillez del evangelio. Capacítanos para toda buena obra. Ayúdanos a despojarnos de nosotros mismos para que la gloria solamente sea tuya y nosotros no manchemos tu gloria, no dañemos tu gloria, no empuerquemos tu gloria, no diluyamos tu gloria. Sálvanos de nosotros mismos, Jesús. Padre, que podamos tener un buen tiempo esta semana, no solamente en esta sesión de la mañana, sino por la noche también. Glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 1 al 18. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Ahora, si uno no se pone de pie, no se puede leer la palabra del Señor, porque es que hay que ponerse de pie. ¡Ay, no! Solamente es un ejercicio un poco de mostrar respeto, pero también de hacer, hay una calistenia mental de que estamos leyendo la palabra y cortamos y empezamos. Es que uno malentiende. Cuando yo echo fuera demonios, por ejemplo, yo tengo el error de que con el dedo señalo, digo, maldito espíritu inmundo, se va asqueroso, bestia inmunda. Entonces, ahora se sabe quién es de palabra viva, porque todos los que pongan el dedo así, echan de demonios así, son de palabra viva. Pero entiende que esa es una deformidad de mi temperamento. No, si usted no pone el dedo en 45 grados y mira los ojos, usted no puede sacar demonios, no, viejo. ¿Sí? Dios es más, Dios nos supera a nosotros demasiado. Y fuera de eso, su misericordia, usted no sabe cómo se manifiesta. Él usará un burro para cargar su gloria, no necesita más. Entonces, que nosotros no convirtamos religiosidad todo lo que hacemos y lo que vivimos en la iglesia. Dios se manifiesta. Bueno, vamos a leer. Juan capítulo 1, versículo 1 al 18. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Padre Celestial, nosotros estamos delante de tu presencia, Jesús, anhelando lo que viene de ti y anhelando a ser mejores, Señor, más limpios, más aptos, más capacitados para toda buena obra, Jesús.
Pero esa labor solamente la puedes hacer tú si nosotros nos disponemos. Ayúdanos a entender para disponernos para que tú hagas. Y para que el señorío sea el señorío de tu Espíritu Santo, no el nuestro, sino que nosotros menguemos y que tú crezcas. Que sea tu gloria, Señor, que nosotros no robemos tu gloria, que nosotros no pongamos nuestra sombra ahí en medio de tu luz, que nosotros no coloreemos, Señor, tu luz, sino que nosotros seamos transparentes, Señor. Ayúdanos a ser ministros eficaces y ayúdanos a hacerlo mejor cada vez. Bendice este tiempo con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Creo que todos los que estamos aquí nos mueve una razón para estar aquí. Esa razón que nos ha movido es el amor de Dios. Lo hemos conocido. Hemos conocido el amor de Dios. Y ese amor transformó nuestra vida. Mire, somos tan diferentes. Yo veo a cada uno y todos somos tan distintos y cada uno ha tenido una experiencia tan particular que no podemos... Esa experiencia particular no la podemos convertir en el evangelio. Mire, en la Biblia está lleno de experiencias particulares. Un cojo vio a Jesús, un ciego no lo vio, pero lo conoció y después lo vio. Un paralítico, un muerto, una mujer hemorriza, una mujer que tenía flujo de sangre, sí, cada persona tan diferente, un rico, un pobre, una prostituta, una mujer buena, la esposa de Chuza que era el tesorero de Herodes. El evangelio no tiene ningún distingo, sino que tiene el amor de Dios para poder transformar las vidas de todos los que la oyen. Si lo que están escuchando es el evangelio. Entonces todos nosotros, lo que nos ha movido a estar aquí es que ese amor ha atravesado nuestra vida. De tal manera que somos capaces de sacar una semana del convulsionado mundo que cada uno vive, hacer un pare, sacar tiempo, recursos, vida, para sentarnos a ver cómo logramos hacer mejor esa labor. ¿Cuál es esa labor? ¿Quién me quiere decir cuál es esa labor que nosotros queremos hacer? ¿Quién? Hacer discípulos, formarlos en la Hacer palabra. discípulos. Muy bien. ¿Otra idea diferente a ser discípulos? ¿Janet? Hacer la voluntad de Dios, que es predicar su palabra. Hacer la voluntad de Dios. Que es predicar su palabra. Rochi, Darlo a conocer, darlo a conocer, dar la vida del Espíritu. dar la vida del Espíritu. Muy bien, ¿alguien tiene otra idea? Atrás, Clarita. Tener el conocimiento. Tener el conocimiento. Muy bien, ¿alguna otra? Llevar su nombre. Llevar su nombre, llevar su nombre. ¿Sí? Establecer el reino de Dios. Establecer el reino de Dios. Todo lo que están diciendo está correcto, es Sonia. Hacer la obra. Hacer la obra. Ahora sí, don Ludo. Hacer que se enamoren de Jesús. Hacer que se enamoren de Jesús. Muy bien. Romper los paradigmas religiosos en mi vida para poder dar y conocer la voluntad de Dios, que es vida en las demás personas. Pero tengo que empezar por mí. Bien. Ronnie. Primero Ronnie. No, porque primero yo vi la mano del perdón. El que primero se arrodilla, primero se confiesa. Bueno, está bien. Darle a conocer al mundo que en Él hay perdón de pecados y salvación. Que en Él hay perdón de pecados y salvación. No, Ser libres al conocimiento de la verdad. ¿Ser qué? Libres. Ser libres. Ser libres por el conocimiento de la verdad. Alex Nemogá, última intervención, perdón. Dar testimonio de que tenemos un Dios vivo. Dar testimonio que tenemos un Dios vivo. Reflejar la luz. Reflejar la luz. Qué bien.
Coayudar al prójimo con amor a entender que hay un mundo venidero. Coayudar al prójimo con amor. Coayudar al prójimo con amor. ¿Para qué? Al entendimiento del mundo venidero. Llevar la noticia hasta los confines de la tierra. Ok, llevar la buena noticia hasta los confines de la tierra. Hola. Todo lo que han dicho está perfecto, está muy bien, pero fíjense que no lo dijimos de la misma manera. Sí, puede ser que haya alguna locura dentro de todo lo que estamos diciendo. Puede ser que alguien lo haya dicho de una manera muy ampulosa, muy refinada, puede ser que lo haya dicho de una manera muy elevada. Hay algunas formas más efectivas. Hay algo que lo está, ¿sí? Hay algunas formas muy poéticas, ¿sí? Muy sentimentales. Digo, Ludo, él es un sentimental. Digo, ¿dónde está la de Ludo? Enamorarnos de Jesús. Parece una prédica de Chayanne. Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver, Jesús. ¿Sí? Fíjense que es una letra romántica, pero podríamos convertirla en el Evangelio. Me contaron una iglesia que canta una canción de Sin Bandera. Es que no me acuerdo cuál era la canción. ¿Cuál es la canción? Entra en mi vida, te abro la puerta. Todos conmigo. Oh Señor Jesús, entra en mi vida. Pues bueno, entre gustos no hay disgustos, pero creo que eso deforma un poco el mensaje del Evangelio. ¿Sí? No quiere decir que es inválido. No quiere decir que alguna gente no pueda llegar a conocer así. Porque Dios nos supera, entienda, Dios nos supera. Y Dios puede utilizar un burro para cargar su gloria. Dijo una persona, no importa que el niño sea chato con tal que respire bien. Chato. No importa que el niño sea chato con tal de que respire bien. Sí, de alguna manera la gente alcanza la salvación, pero, hemos de procurar ser cada vez más efectivos y colocar menos trabas y menos, sí. Estábamos con el pastor John en Cuba y llegamos a un lugar donde el transporte es difícil. Entonces nosotros, bueno, ¿a qué hora sale el transporte? Entonces dijeron, sale a las 7 de la mañana, pero solamente sale un transporte. Bueno, para coger el transporte hay que pasar en una barquita y llegar allá. Y entonces dijimos bueno, levantémonos temprano, a las 5:30 y nos alistamos. Y bueno, a las 6, y entonces a las 6 y el barquito. Y llegamos allá a las 6:30, nos pareció correcto. Media hora. Como no conocíamos, pues cuando llegamos a la media hora había una cola de unas 30 personas. Entonces pensamos, bueno, 30 personas logramos. En un bus caben 70 personas, 60 personas. No llegó un bus, llegó un camioncillo, y entonces subieron y nosotros llegamos tres personas antes y nos quedamos. Pero yo vi que los que se quedaron frescos, ¿no? Entonces yo, bueno, debe ser que viene otro carro. Y adelante había una señora gordilla, y entonces ella dijo, el Señor nos ayude. Dije, yo también soy cristiano. ¡Oh, hermano! Usted es cristiano, aleluya. Y ya me di cuenta que la señora estaba un poquillo loca. Entonces, ¿para qué le dije? Me la gané. Me gané a esta gordita que ahora molestando en la vida. No. Bueno. Y entonces ellos se quedaron ahí parados un rato y le dije, ¿qué? ¿A qué hora viene el otro? Me dijo, no, eso, ahorita entra una máquina. Sí, ¿a qué horas? No se sabe. Pero entra. No se sabe. Pero eso entra una máquina. Pero entra por la mañana. No se sabe. Hay gente que se queda a dormir aquí porque no llega máquina. Entonces, es que falta de seriedad, viejo. Entonces le dije al pastor John, vaya y averigua que en el hotel que es gente como seria. Entonces él fue y averiguó. Entonces le dijeron, va a entrar un tractor. Entonces dijo, sí, ¿a qué horas? No se sabe. ¿Pero entra seguro? No se sabe. Y entonces es que una familia dijo que de pronto venía. Entonces él salió y me dijo, tío hermano, ¿qué pasó? Me dijo, no se sabe. Pero ellos seguían tranquilos sentados ahí. Entonces yo dije, pues sí.
Y entonces ahí, y nada, y el calor y la cosa y los mosquitos nos tenían ahí atribulados y bueno. Y la señora cristiana empezó, oh, aleluya, Padre bueno, hermanos, Dios nos ama y les va a traer una guagua para que se vaya. Y yo, esta loquilla me la gané. Yo hacía el loco, ¿no? Me hacía que estaba durmiendo. Y entonces, bueno, llegó un carro, entró y se subieron todo el mundo y se fue. Y nos quedamos nosotros, los que no alcanzamos a caer en el carro, en un coche de 5 personas. Pero ya entra otro, no se sabe. Y entonces dijo, no, es que se dañó, es que ya no hay, es que aquí ese carro de por la mañana y no hay más. Entonces yo dije, no, espera un momentico, ¿qué pena con ustedes? ¿Cuál es el que es seguro? El de las 6 de la mañana, el de las 7 de la mañana. Y dije, no. Y la señora esta evangélica sigue molestando ahí. Aleluya, gloria a Dios, Dios los ama, siervos divinos. Y yo dije, madre. Y dije, no, yo no me aguanto a esta señora más, me voy. Y entonces de pronto ella se botó al piso y empezó a orar. Padre de la gloria, Padre misericordioso, Padre bueno, Dios de luces, luz de luz, sol de sol, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, tú que eres Dios bueno, tú que eres la luz resplandeciente de la mañana, tú que eres el sol, tú que eres la rosa de Sarón que ilumina con tu fragancia fresca en cada mañana, que cuidas de tus hijitos, alimentas a los pájaros, alimentas a los peces. San Francisco no se equivocó cuando llamó. Y yo ya estaba hasta aquí. Te clamo por estos siervos, hijos tuyos, que necesitan el bus. Y yo, ay, esta loquita que hay en la calle. Y de pronto se paró, oh, hermanos, vamos a tomarnos de la mano y a orar. Y entonces dije, usted ya oró, ya su fe es suficiente. No necesitamos orar los tres. Odioso, ¿no? Pero es que era loquita. Bueno, nos quedamos sentados otro rato, ya eran las 12 del día. Empezamos a las 6 de la mañana. Pero no hay problema porque no hay tiempo allá, no hay tiempo. Uno aquí es donde está, pero no hay tiempo. Entonces yo dije, bien, bueno, vámonos. Yo le dije al pastor John, vámonos, ya no me aguanto más esta loquita. Y mañana madrugamos a las 5 de la mañana para que no tenemos que aguantárnosla otra vez y nos vamos en el bus. Y cogimos las maletas y nos fuimos cuando entró un bus. Como lo había pedido la loquita. Y entonces yo volvimos a la parada. Hermano, se los dije, Dios escucha las oraciones. Y yo le dije, sí, Señor, Dios bueno que escucha las oraciones. Gracias por orar por nosotros. Ese es Dios. Dios escucha a los locos. Y Dios oye a los pecadores. Y nadie puede menospreciar a nadie ante el reino de Dios. Entonces nosotros, ¿cómo hacemos para? Pero ojo, usted entiende que toda esa algarabía que hacía la señora, que estaba con un daño mental realmente, puede ser un distractor para que el mensaje del evangelio no cumpla su propósito. Y sin embargo lo cumple, o sea, Dios nos supera, entiende eso, Dios nos supera a nosotros. Pero ¿cómo ser más efectivos? ¿Cómo hacer la cosa más amable? ¿Cómo hacer que la cosa no se... ¿Sí? Una vez llegué yo a una iglesia que era coreana y entonces el pastor le dijo que si alguien que venía a la iglesia por primera vez tenía que pararse al frente y hacer la genuflexión coreana y decir "Annyeonghaseyo", que significa bienvenidos. Imagínense que usted no es cristiano, que llega a un lugar por primera vez, que no hay predicador sino que hay un televisor y que hay un poco de gente con los ojos rasgados y le dicen pase al frente y diga "Annyeonghaseyo", y uno como un tonto uno no lo haría, uno dice no viejo, no, déjeme tranquilo, sabe que mejor dicho no vuelvo. Y ese elemento es un distractor del evangelio. Pero un tonto piensa que eso es el evangelio y cuando levanta una iglesia nueva que es hija de esa iglesia, va a hacer que toda la gente haga la genuflexión y salude Annyeonghaseyo y ni siquiera significa qué significa Annyeonghaseyo. Piensa que es una lengua del Espíritu Santo
porque piensa que eso es la salvación. Está copiando un modelo de algo que podría ser correcto, no es correcto, pero llevándolo a elementos que no sirven para la predicación del Evangelio, que se convierten en distractores, que se convierten en piedras de tropiezo. ¿Cómo hacemos para que nosotros podamos entender eso? Entender que realmente el único que nos trae el Evangelio verdadero no es un hombre, no es una denominación, no es una iglesia, no es un estilo, no es una doctrina, no es, sino que solamente es ¿quién? Jesús. ¿Cómo hacer para nosotros no contaminar ese mensaje tan precioso? Yo le tengo que ser franco, no hay nada que hacer. A Dios le plació montar en burros. No hay nada que hacer. Pero hemos de procurar que nosotros, en la mayor posibilidad, no contaminemos el mensaje. Y enseñarle a la gente, fuera de eso, que este mensaje está llevado en este vaso de barro, de modo que aprenda a separar entre el mensaje y el portador del mensaje. ¿Cómo hacemos para entender eso? ¿Cómo hacemos para poder... Nosotros indefectiblemente terminamos adorando a la criatura y no al Creador. Yo doy tantas gracias a Dios, nuestra iglesia ha pasado por unas experiencias durísimas, y doy gracias a Dios que esas experiencias me han dado a mí en la cabeza. Entonces ya en la iglesia nadie dice, oh, gran apóstol, siervo del Señor, sino, antes Dios lo usa. ¿Sí? Entonces la gente entiende a separar entre la persona y el mensaje. Claro, entonces yo por eso no me voy a convertir en un malvado pecador. No importa, el mensaje, no viejo, usted está mal si está pensando así. Pero el Evangelio, según San Diego, tiene que ser predicado de esta manera y cuando eche fuera demonios, ponga el dedo en 45, mire a los ojos y diga no. O tiene que utilizar la palabra ampuloso, o tiene que decir endógeno, o tiene que, no, esas palabras así. ¿Cómo hacemos para que sea más sencillo, más verdadero? ¿Y cómo ser griego a los griegos excita a los excitas, judío a los judíos? ¿Cómo saber que ese mensaje tiene el poder y la capacidad de trascender por 2000 siglos? Por 2000 años, perdón. Así como los pollos equivocándome. Por 2000 años y trascender todas las culturas y llegar hasta nosotros y cambiar las vidas nuestras. Eso es el poder del Evangelio. ¿Qué mensaje tiene ese poder? Lea el libro de los muertos de los egipcios a ver si usted es traspasado por esa sabiduría y por ese conocimiento para tener la vida espiritual. No lo hace. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Entonces, ¿cómo hacemos para llevar esa palabra? Pero ojo, a Dios le plació salvar el mundo. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. No se puede menospreciar el mundo espiritual. No nos podemos burlar, mejor dicho, eso sería blasfemia contra el Espíritu Santo, burlarnos del mundo espiritual. Pero hay dos maneras de burlarse del mundo espiritual. Uno, menospreciándolo, o sea, diciendo, esto no es espiritual, aquí vamos a... No, pilas, sí es espiritual. No, aquí no hay ninguna guerra, todo es demonios. No, entiéndalo, Satanás está detrás de todas las cosas. Pero tampoco podemos banalizar el mundo espiritual. Oh Señor, este marcador no escribe, es el demonio obstaculizándonos. No, porque le hace perder seriedad al mensaje del Evangelio. ¿Cómo tener el sentido común? No es ni siquiera equilibrio, eso no es equilibrio, sino sentido común. Mire a Jesús. Jesús no es como los fariseos, pero Jesús tampoco es como los saduceos. Los saduceos eran completamente... No hay mundo espiritual, no hay resurrección de los muertos. La vida es aquí y ahora. Traguémonos aquí todos los chavitos que no importan. Y los fariseos, no toque, no mire, no haga. Jesús ni es saduceo ni es fariseo. Él tiene la medida. Pero todo el tiempo es espiritual. Sin tener una falsa espiritualidad, sin tener una cuestión cosmética. Cuídese de lo cosmético, porque lo cosmético se lo aguantan los creyentes, pero los no creyentes lo detectan al rompe, a la entrada. Vamos a orar. Oh Padre de la gloria. Una persona nueva ya se va, ya sabe que eso es una falsedad. ¿Y para qué hay que hacer eso?
Jesús, alzando sus ojos al cielo, dijo: Padre, te doy gracias que tú me has escuchado. Sencillo, sencillo, verdadero, honesto, transparente, sin cosas cosméticas. Los griegos, para parecer que realmente hacían cosas espirituales, se inventaban artilugios. Entonces, por ejemplo, se inventaron una puerta que apenas uno pisaba la entrada, se abría la puerta. Hoy en día para nosotros es normal, eso se lo inventaron los griegos, viejo. Entonces, cuando llegaban al templo de Apolos, decían: miércoles, aquí está Dios. Y fuera de eso, no estoy mintiendo, cuando se acercaban a la fuente de agua, el agua comenzaba a brotar sola. Salía. Y ellos... Hoy en día las iglesias ponen humo y luces. Bajan la voz, bajan las luces, y el que dirige empieza a decir: oh, aquí está la presencia del Señor. Y sale el humo. Eso se lo creen los creyentes. Los que no son creyentes no se lo creen. Ellos saben que eso es mentiras. Entonces nosotros, ¿cómo hacer para que la palabra de Dios sea la que nos traspase y transforme y sea sencilla, sin dejar de olvidar que no hay nada que hacer? Aquí le está predicando la palabra a un colombiano del siglo XX, soy del siglo pasado, educado en un estrato social medio, que comió empanadas de ají. No hay nada que hacer. Eso es el vaso de barro, es el burro. Pero que ese burro, de la forma más honesta posible, respete y lleve la palabra de Dios, entendiendo esa santidad que tiene ese mensaje. Y que ese mensaje no es para mi gloria, no es para mí. Mire, yo puedo manipular, yo podría ser el príncipe de los manipuladores y hacer que con esa manipulación la gente se ponga a llorar y fuera de eso deje toda la plata y fuera de eso, sí, pero no importa, es para el reino. Sí, la mitad para el reino y la mitad para mí. Y no importa, en todo caso la gente está allí viniendo por montones. Ayer lo veíamos en la prédica. El mundo se va tras él, mentiras. El mundo, esas miriadas que vinieron a verlo, después están diciendo ¿qué? Crucifícalo, crucifícalo. Y en la cruz habrán 7 gatos después, y en el aposento alto apenas habrán 120, aunque 500 lo hayan visto resucitados. Y en el libro de los Hechos se hará historia de Esteban, de Felipe, de Pedro, de Pablo, de Lucas. ¿Y dónde están el resto de los discípulos? ¿Por qué no hay historia de ellos? ¿Por qué se volvieron anodinos? ¿Por qué se volvieron desconocidos? ¿Por qué nadie sabía de ellos? ¿Quiénes son los que están haciendo la historia en el reino de los cielos? Los que están poniendo realmente el alma, la vida, los que quieren servirle no para sí mismos, sino para Él. ¿Quiere cambiar el reino de los cielos por 30 monedas de plata? Dios lo deja, Dios le entrega la bolsa. A Judas le entregó la bolsa, le dijo: ¿sabe qué, viejito? ¿Quiere perderse? Tenga, piérdase. Le ayudo a que se pierda. ¿Quiere venderse por 30 monedas? Él no vendió a Jesús, él se vendió por 30 monedas. Le dijo: venga, mire, aquí está la bolsa, manéjela, tranquilo. ¿No sabía Jesús? ¿Quiere usted cambiar la herencia eterna? ¿Qué hizo con el hijo que le pidió la herencia? Dame mi herencia. Viejito, vea, tome. Pero ¿sabe cómo es de bueno Dios? Cuando volvió, lo recibió. A Israel, varias veces le dirá, me estaba diciendo alguien esta mañana, yo siempre digo: Efraín es dado a los ídolos, déjalo, o sea, lo desechó. Pero después dice: ¿sabe qué? Yo tendré compasión de Efraín y lo recogeré. Con Israel significa el que pelea con Dios. En el último tiempo, todo Israel será salvo, porque Él volverá a abrirle la puerta a Israel. En este momento se la cerró. No se la cerró Él, ellos se la cerraron, pero es el propósito de Dios. Pero usted entiende que si usted quiere falsear el evangelio, manipularlo, cambiarlo, añadirle, quitarle, contaminarlo, prostituirlo, usted lo puede hacer. Y Dios se lo va a permitir. Si usted dice: no, lo que pasa es que yo necesito jalar un dinerito con esto y entonces voy a volverme pastor pues viejo, Dios se lo va a permitir. Y gente va a ser salva aún por medio de ese espectáculo grotesco. Habrán quienes lleguen a la salvación. Pero ¿quién pierde? Usted pierde. Dios no va a perder, porque la palabra de Dios no puede ser detenida. Pero usted va a ser afectado. Y de pronto usted se pierde. De pronto no se pierde, de pronto pasa como por fuego.
Pablo dijo, mire, a mí qué me importa que prediquen el evangelio por celos y por contienda, con tal de que Cristo sea predicado, que prediquen, no me importa. Pero ¿saben qué? Ellos están perdiendo su galardón. Entonces, ¿cómo hacer para ser honestos, transparentes? Alguien decía que la luz que reflejemos, dijo Jaime, que reflejemos la luz de Dios. ¿Sabe por qué la iglesia es identificada con la luna? Que dice que vio una mujer con 2 estrellas en la cabeza y parada sobre una luna. Porque la luna no tiene su propio brillo. La luna refleja solamente la luz del sol. Él es el sol de justicia. Porque la luna o la mujer o la iglesia no está vestida con sus propias obras, sino que sus ropas han sido lavadas en la sangre del cordero, para que la gloria no sea de la mujer, que es la iglesia, sino que la gloria sea del hombre, que es el Señor, que es la cabeza, que es el esposo. Y nosotros solamente somos su ayuda idónea. La mujer es la ayuda idónea. La mujer, ¿sabe quién es la mujer que se queda con la gloria del marido? La gran ramera. ¿Quiere ser la gran ramera? Séalo todavía, porque Él lo permite. ¿Quiere robarse la gloria de Dios? Nadie puede robar su gloria, pero Él dejará que usted haga, que usted se quede. ¿Quiere quedarse con la bolsa? Se la entrega. ¿Usted entiende ese peligro para nosotros? Porque uno dice, Señor, Señor, si yo voy a blasfemar tu nombre, evítalo, Señor. No, Señor, usted tiene la voluntad, tiene el conocimiento y tiene el carácter para decidir si se vende o no se vende, viejo. Porque yo no lo voy a manipular a usted. El amor tiene que ser voluntario, la honestidad tiene que ser voluntaria, el anhelo tiene que ser voluntario, el deseo tiene que ser voluntario. Pero si de pronto yo quiero manipular, yo voy a manipular y voy a cambiar el evangelio. Mire, eso es un poquito. En arquitectura, o los que hacen los planos, la regla tiene que estar completamente recta, porque si se desvía un poquito en un grado, aquí es un grado, pero ¿sabe al metro cuánto es? Y después termina completamente desviado. Y uno dice, pero ¿cómo se desvió alguien que amaba a Jesús y que quería? Porque empezó a meterle su propio interés, su propio cuento, y es capaz de empezar a blasfemar y empezar a inventar que Dios me mostró y me dio la profecía y Dios me mostró que mi novilla prestada y empieza a decir unas locuras y uno dice, pero ¿a qué horas? ¿A qué horas? Que nunca me suceda a mí. Cuidado, terminaremos repitiendo los errores. La iglesia terminará repitiendo el error de Israel. Israel fue desechado porque no dio los frutos que esperaba el Padre, pero la iglesia al final apostatará de la fe. ¿Sabía eso? Es necesario que venga la apostasía. Lo que hizo Israel lo va a hacer la iglesia también otra vez, para que solamente los que son de la fe permanezcan. Y Dios, ojo, ¿quién lo permite? Es el diablo, no, Dios lo permite. Si usted quiere entregarse una mente reprobada, lo entregará una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Mire conmigo, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 10 hasta el 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios les envía un poder engañoso. ¿Quién se los envía? Dios envía un poder engañoso. Uno piensa, mire, yo he visto esto muchas veces en la vida de fe y yo oro para que no me vaya a pasar. Porque lo que uno más critica es lo que uno termina haciendo. Muchos hombres de Dios comenzaron bien y terminan mal. ¿Hablamos del Antiguo Testamento? ¿Hablamos que Moisés no entró en la tierra prometida? ¿Hablamos que David terminará medio viejo verde con una mujer calentándole los pies? ¿Con todos los hijos vueltos contra él? Hablaremos de Salomón, que terminará, el hombre más sabio, terminará adorando los dioses de las mujeres con las que se acostaba y aguantándose a 1000 suegras. Se enloqueció. Por más sabio que fue, 1000 suegras no las aguanta nadie. Bien. Hablamos de Pedro, que tendrá que reconocer que se equivocó al final. Hablamos de Pablo, que tendrá que decir, oiga, me equivoqué, mándenme a Juan Marcos. Hablaremos de Juan, el discípulo amado, que escribiendo el último libro de la Biblia, el Apocalipsis,
ignorante, imbécil y brutamente, se arrodillará 2 veces delante del ángel? 2 veces. Y el ángel le dice, viejo, no se arrodille, que no, yo soy consiervo suyo. Y la última vez otra vez hay ángel, dice que no, viejo, que yo soy consiervo, que no se adore a Dios. Pero ¿a quién le está diciendo eso? Al inspirado discípulo. ¿Por qué la Biblia muestra eso? ¿Por qué todos los hombres de Dios fallaron? Para mostrar que la gloria no es de los hombres, sino de Dios. Sea como Josué, sea como David. No, ni siquiera sea como Jesús. Usted no puede ser como Jesús. Deje que Jesús more en usted. Deje que sea Cristo habitando en usted. Deje que ese vaso de barro contenga la gloria de Él. Deje que ese pesebre, ese estercolero, se convierta en el palacio del Rey eterno. Y entienda usted simplemente cómo funciona el ser humano. No se crea nada. No se crea. Ese es el énfasis que estamos colocando en este momento en la enseñanza. Entonces, ¿cómo hacer para que ese mensaje llegue sin que sea tan trastornado? No hay nada que hacer sin que sea tan trastornado por nosotros. En cuanto a Dios, nadie sabe nada. Por eso Jesús dijo, no llamen a nadie que maestro, porque solamente uno es vuestro maestro. ¿Quién? Jesús. Él es el único que puede darnos a conocer al Padre, nadie más. Y esa es la vida eterna, conocer al único Dios verdadero. Nadie más lo puede dar a conocer porque solamente Él es Dios, pero ojo, no se presentó como Dios, se rebajó tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Y cómo usted no ha visto la sencillez que tiene el Evangelio? ¿Usted no ha visto lo sencillo que es Mateo y lo sencillo que es Marcos y lo sencillo? Claro, nosotros ya después nos complicamos porque le metemos toda esta carreta, pero realmente el mensaje de Jesús es sencillo. ¿Qué va a decir Pablo? Mire, yo no me propuse a conocer otra cosa entre ustedes, sino solamente a Cristo crucificado. El resto de eso es deseo suyo de satisfacer un problema de autoestima que la vida no se lo logró cumplir y que usted no ha dejado que Jesús lo sane. Muchos hombres de Dios han quedado tendidos por el camino. ¿Cómo hace Pablo? Pablo va a decir, mire, no habiendo sido yo heraldo de muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Si Pablo le está diciendo que Pablo es como el... Ya le dije que Pablo no es el más duro, ¿no? ¿Quién es el más duro? Bernabé. Pero Bernabé, mire tan maravillosa que es la Biblia. Bernabé, como era tan buena gente, cuando vinieron los de Jacobo para judaizar, ¿qué terminó haciendo Bernabé? Judaizando. ¿Con quién? Con Pedro. Por eso Pablo dirá, mire, si yo mismo o un ángel del Señor, pero él realmente está echándole vainas es a Pedro, lea la carta. Lo que pasa es que él no puede decir de Pedro porque por un poco de respeto en todo caso. Pero cuando usted sigue leyendo dice, Pedro mismo, cuando vino con los de Jacobo, terminó judaizando. ¿Y qué tuvo que hacer Pablo? A él y a Bernabé, dice, los confronté cara a cara delante de toda la gente. ¿Y sabe qué, viejo? Usted, que siendo judío no guarda la ley, ahora está enseñando a judaizar. Pero todavía hay pastores que están enseñando que hay que casarse con kipá y con talil, y yo no sé si ya se circuncidaron. No quiero llegar hasta allá para comprobar. Pero entiende que todavía la iglesia es formada ¿por qué? Si tenemos la palabra para que sea rectora nuestra, que nos muestre que no nos podemos equivocar. Bernabé, el hombre tan bueno que rescata a Pablo, que rescata a Juan Marcos, que hace la obra sin buscar su propia exaltación, Bernabé terminará judaizando. Y tendrá que Pablo decirle, venga para acá, viejito, venga. No, así no se hace. No, Bernabé. Pero si viejo, usted me rescató, usted fue el que me enseñó, usted fue el que me guió. Iba a decir, usted fue mi padre espiritual. No hay, Jesús dijo, solamente hay un padre espiritual, el que está en los cielos. No, la Biblia sí habla de padres espirituales porque Pablo dice, hijitos míos, entienda que es una expresión de cariño, ¿sí? Yo a las señoras mayores cuando no me acuerdo el nombre le digo, ay mami, me haces un favor, pero ya no es mi mamá, ya no me dio a luz.
pero solamente puedo llamar madre a mi mamá. Cuando estoy hablando del espíritu, solamente Dios es padre. No, yo soy tu padre espiritual. ¿Qué es lo que está queriendo ese sinvergüenza? Sí, enseñorearse de los demás. Y béseme los pies. Bueno, béseme los pies. Adóreme. No friegue. Pero Dios ya habló, ya Jesús habló y no le hacemos caso. Ese es el problema que nosotros tenemos. Porque la palabra ya nos puso el límite. Entonces ya no nos podemos salir de ahí. Si, dice Jesús, si yo no les hubiera hablado, ¿qué? No tendrían pecado. Pero como ya les hablé, el pecado permanece en ustedes. Entonces, ayúdanos, Señor, ayúdanos a no poner nuestro propio pensamiento, que nuestro interés, nuestra vanagloria, nuestro orgullo o de rey o de gusano no nos lleve a apartarnos de ti, a falsear tu palabra, a colocar otro fundamento. Dice Pablo, si yo mismo o un ángel del Señor, es que fue un ángel, sí viejo, y a mí qué me importa, ¿no ve que está diciendo una cosa que no es? El ángel se me apareció, sí, como a Mahoma, viejo. Por eso, un ángel me habló, no, si un ángel del Señor predica un evangelio diferente, o yo mismo, ¿sea qué? ¿Quiere ser usted un maldito? Séalo todavía. Así es la Biblia. ¿Quiere ser maldito? Séalo. ¿Quiere añadirle a la palabra? Séalo. ¿Quiere parecer más religioso que los demás? Séalo. ¿Quiere ser piedra de tropiezo? Séalo. ¿O quiere ser humilde ante el Señor y permitir que solamente de Él sea la gloria? También séalo. Porque Él le dará el galardón. Pablo dice, yo no quiero perder mi galardón. Mire, yo golpeo duramente, ¿qué? Mi ego. Yo tengo un problema, yo soy ego. Doble ego. ¿Usted sabe lo que es eso? Y no estoy mintiendo, mi problema. Y todas las veces tengo que decir, Señor, si no fuera por tu misericordia, habíamos sido destruidos hace muchísimo tiempo. Yo doy gracias de verdad por toda mi vida, porque Dios ha mostrado eso, que es por pura misericordia, o sea, que soy un burro, y mire, es porque pura misericordia. Pero también aprendí de la mujer sirofenicia. Yo aprendí a botarme a los pies de él. Y decirle, Señor, aún los perritos comen de las migajas. ¿Sí? Vivo. O sea, yo ante él para humillarme, ningún problema, yo sé. Padre, perdóname. Tú eres mi Padre amado, Señor. Ayúdame, yo no quiero comer algarrobas con los cerdos. Padre, tú eres tan misericordioso, tú tienes la nariz grande, Señor, tú tienes la nariz grande. ¿Sabe, no? Que misericordia significa el que tiene la nariz grande. Entonces, Señor, yo sé que tu misericordia es más grande que mi actuación, pero también me cuido de mí mismo de no usar eso como excusa para pecar, porque entonces me voy a perder. Entiende que eso es un equilibrio ahí. Pero entiende que esa es la fe. Nuestra vida de fe es una vida de equilibrio. De no desviarnos, de no dejarnos matar. Eso es una lucha. Mire, Pablo luchaba, pues nosotros ¿qué hacemos? Luchamos, viejo. O sea, entendámonos, entre nosotros ya nos conocemos nuestros aires. ¿Sí? Todos nosotros. Entonces nosotros sabemos, oiga, con amor, con paciencia, con misericordia. No, ya este viejo está muy cansón, lo vas a echar. No lo puedes echar. No sé qué va a hacer Dios con él. Yo puedo ayudarle, yo puedo enseñarle, ve, Alex, tranquilo, cálmate, encausa esa labor, no, ya son 10 años. ¿Cuánto hace que te conozco? 10, 9 años. 9 años. Y yo sé que Dios podía usarlo de una manera 1000 veces más de lo que Él se está disponiendo. Pero ha habido una transformación innegable. Pero falta demasiado también. Pero lo miro a Él y es mi espejo. ¿Y yo qué? Igual. Y cada uno, entonces yo digo, oye, pero dice el Señor, ¿hasta cuándo se debe soportar generación mala e incrédula? Hasta el fin. Mire, Jesús está diciendo, ¿hasta cuándo se debe soportar? Dijo, ¿sabe que yo estoy con ustedes hasta el fin? Tan bueno, ¿no? Tan bueno, tan misericordioso, tan fiel, ¿hasta cuándo nos va a soportar? ¿Hasta cuándo? Sépalo. Ay, respire conmigo. Hasta el fin, Él lo prometió. Yo estaré con ustedes hasta el fin. No los dejaré huérfanos. No los dejaré solos. Yo voy a estar con ustedes. Yo los conozco. Pero ¿saben qué? Yo voy a estar con ustedes hasta el fin. Aunque ustedes me negaren, yo no me voy a negar a mí mismo.
yo no puedo ser infiel a mí. O sea, Dios no va a ser infiel a Él mismo. Si nosotros le negamos, Él nos va a negar. Eso sí, no lo dude. Pero Él va a ser fiel a sí mismo. Y como somos parte de su cuerpo, sí, el hijo bobo, pues uno lo ama, que sea bobo, hasta el final. Pero no sea el hijo bobo. Ay, no, pero ¿cómo? Sea el hijo amado. Y si es el hijo amado, uno empieza a criticar al bobo. ¿Cómo así que le va a dar el becerro gordo y le va a perdonar? Bien, usted no ha entendido todavía, ¿no? No se crea nada. Delante de Él, lo que nosotros siempre quedamos delante de Él es que quedamos desnudos. Y siempre entonces eso nos hará valiosos para llevar, esa es la clave de la vida ministerial, para llevar el mensaje de la mejor manera. Cuando nosotros conocemos a Dios, nos conocemos a nosotros mismos. Cuando nosotros conocemos su dignidad, reconocemos nuestra indignidad. Cuando conocemos su poder, reconocemos nuestra limitación. Cuando conocemos su deidad, conocemos nuestra carne. Me encanta una canción, iba a decir de Chayanne, no, de Jesús Adrián Romero. Yo no solamente escucho Chayanne, no friegue. Que dice, no es como yo. No es como, ¿sí lo he escuchado? Es una maravilla. Venga, me encanta. No es como yo, ¿sí? Es tan diferente. Es más humano que nosotros. Qué vaina tan jodida, ¿no? Es más humano que nosotros. Nosotros somos tan malos, tan duros, tan juzgadores, tan inmisericordes. Al que nos ha dado de comer, le mecemos las barbas. Al que nos ha recibido, le pateamos iba a decir las canillas. ¿Usted entiende esa maldad del hombre? Los que estaban diciendo Hosana con las palmas, lo llenarán de esputos y dirán crucifícalo, crucifícalo. Eso somos nosotros. Necesitamos que nos salven, ¿no? Necesitamos decirle, sálvanos, sálvanos. Ven, Salvador nuestro, porque suspiramos. Ayúdanos, que seamos pacientes como tú, que seamos misericordiosos como tú, que no juzguemos como tú, que seamos amplios en perdonar como tú, que tengamos el corazón que tú tienes. Necesitamos que obres un milagro, Jesús. ¿Sabe qué hacer? Lo hace. Tan bueno, tan bueno. Le dice a Pedro, ¿sabe qué? Usted no es capaz, viejo. Pero cuando venga el Espíritu Santo, lo va a llevar a donde usted no podía y lo va a hacer morir de la forma que usted no quería morir. Ya no me va a negar, no se preocupe, ya no me va a negar. Deje que mi Espíritu habite en usted. Deje que el Espíritu sea el Señor. Deje que el Espíritu nos pastorea a la tierra de rectitud. Deje que el Espíritu sea el Señor de la iglesia. Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Libertad. Y la libertad gloriosa de los hijos de Dios es que le pueden servir sin temor, conociendo sus limitaciones, pero sabiendo, Señor, pues la obra no es mi obra, es tu obra. Úsame, úsame. Yo quiero ser la tórtola que derramó la sangre por ti. ¿Qué es una tórtola? ¿Una tórtola, un pajarito? Pero esa tórtola está ahí escrita. Y dice, joder, madre, yo quiero ser la tórtola. Yo quiero ser una de las espinitas que se clavó en tu cabeza. Una. Déjame ser una espina. Déjame ser un grano de tierra del que pisaste o sobre el que tu dedo escribió. Déjame, Señor. Úsame para tu reino. ¿Y qué va a decir él? No, viejo, yo no quiero que sea grano, yo no quiero que sea espina. Yo quiero que sea mi hijo, yo quiero que sea mi testigo. Al contrario, mire, lo que ojo no vio, lo que oído no escuchó, yo lo voy a llevar delante de los reyes, yo lo voy a poner, mejor dicho, yo lo voy a poner, viejo. ¿Pero qué tiene que hacer? Dispóngase, humíllese, sirva. Y si usted es fiel en lo poco, sobre lo mucho lo pondrá. Él abrirá las puertas. Dice, ¿sabe qué? Le dice a Ananías, no critique a este tonto. Usted no sabe lo que yo voy a hacer con él. Yo lo voy a poner a predicar delante de los reyes. Y yo voy a mostrar que el poder no está en él, sino en mi gracia. Bástate mi gracia, viejo. ¿Usted quiere estar en ese plan? Bueno, mañana sabremos cómo vamos a hacer eso. Padre Celestial, te damos gracias
por tu palabra que es la verdad, tu palabra es verdad. Estamos reunidos en tu nombre porque queremos servirte, vivir para ti, usar esta existencia, este vaso de barro, este burro, esta tórtola para la gloria eterna. Nosotros sí queremos estar contigo. Nosotros queremos un lugar en tu trono, en tu reino, en tu mesa, en tu templo, Señor. Nosotros deseamos desgastar toda esta vida para tener nuestra corona preciosa que tú has reservado para los que te aman. Vale la pena, Jesús. Y no dejes que el enemigo nos engañe, nos distraiga, nos vele, nos obstaculice, nos engañe, nos infatúe, nos llene de pensamientos vanos, nos infle la cabeza, Jesús. Sino que al contrario, que nosotros tengamos el sentir de tu Hijo que se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y que ese mensaje así, humilde, poderoso, eterno, sea lo que nosotros transportemos a los que no te conocen. Gracias por cada persona que se ha tomado el tiempo de venir, que se ha dispuesto. Padre, multiplica sus recursos, su tiempo y lo que ellos están dejando para ti. Tú lo prometiste, ni siquiera tengo que orar por eso. Tú dijiste que 100 veces más en esta vida. Gracias, te damos en el nombre de Jesús. Amén.